Pues estamos viendo un vídeo de Super Emilio, de Emilio García Teruel. Como ya os dije, voy a intentar subir algunos de estos vídeos antiguos, grabados con algunas cámaras antiguas, por lo que el audio y algunas imágenes no sean tan perfectas como las de hoy en día. Pues estamos viendo a Emilio como está a 47 metros de profundidad. Y al llegar al fondo, pues está haciendo un acecho. Y delante tiene un mero. Mirad cómo va ese mero por el perfil, nadando, hasta que llega a su cueva. Está a unos cuantos metros de Emilio, pero él, estando a la profundidad que está, sigue nadando hasta llegar a la cueva en la que se encuentra. Si os dais cuenta, va lento, sin gastar mucho oxígeno, sin volverse loco ni ponerse nervioso. A ver si de esa manera, cuando llegue, el mero no se asusta. Como veis, no enciende la linterna hasta que ya tiene la cueva delante, pero el mero está de cola y el boquete es muy complicado. Ese mero es mejor no dispararle, ya que esta imagen no la tenía toda la bajada. Os voy a poner el cronómetro solamente de la subida para que veáis lo que tarda en subir desde 47 metros. Es una locura, son muchísimos metros de profundidad, con una presión que hace, sobre todo en estos primeros metros, que cueste mucho nadar para arriba. Y en esta ocasión también os voy a pedir un pequeño favor. Voy a colgar este vídeo ahora en YouTube. Y en YouTube, aparte de darle al like, también ahora hay una nueva modalidad que se llama hipear. Buscarla un poquito, donde está el me gusta, un poquito a la derecha por ahí, tenéis una cosa que pone hipear. Podéis darle, y así me ayudaréis a que este vídeo lo pueda ver más gente. Muchas gracias, aparte de los comentarios, como ya siempre os digo. Pues ya lo tenemos aquí arriba. 54 segundos en subir para arriba. Y mirar qué temporal de levante hace. Las aguas cristalinas a esa profundidad, ya que se encuentra muy lejos de costa. Y el levante se ha puesto bastante fuerte. Pues ya tenemos otra vez a Emilio abajo. Nuevamente, a profundidades que no recomiendo a nadie. Son profundidades solamente para algunos. Yo pienso que físicamente no todos estamos hechos para aguantar esta presión. Pues aquí lo tenemos, a 44 metros, asomándose a esta cueva, donde sí, es una morena impresionante. Muy probablemente vive al lado de ese mero. ¿Lo habéis visto allí arriba? Pues ahora da un coletazo, que es el momento que Emilio lo ha visto, pero un poco tarde. Al asustarse, ha pegado un coletazo y ha levantado todo ese polvo. Pero la cueva es una losa. No se sabe dónde está. Por la realidad, es así la pesca submarina. No siempre es fácil. Como veis, ya va 2 bajadas y no consiguen coger nada. Así te puedes tirar días enteros. Es muy complicado. Pues vemos como Emilio, al subir antes, había dejado una marca, que es ese trozo de plástico que él lleva junto con un plomo. Ahora lo recoge y tiene que buscar dónde se metió el mero, ya que por ese lado no estaba. Así que tiene que seguir lo que es la losa hasta el otro lado, buscando dónde se mete el mero. Con suerte, en la primera bajada lo puede ver, pero si no, le tocará mirar muchas otras piedras. Aunque la experiencia muchas veces es un grado. Vemos como al entrar ve polvo. O sea que el mero ha pasado por ahí. Y allí está, doblando y con la curiosidad poniéndose de cara hacia él. Un tiro de frente fulminante. Y con la puntería y experiencia que tiene otro pescador, lo ha dejado en el botón de off. Seco. Y en la misma bajada, pues consigue sacarlo.
Y nuevamente os pongo ese cronómetro para que podáis ver lo que tarda en subir. Pues como habéis dado cuenta, Emilio ha llegado al fondo. Ha recogido ese plástico que tiró en la bajada anterior, marcando la zona. Ha tenido que continuar toda la losa hasta la salida. Y después ir hasta enfrente, que en esa losa es donde vio polvo y sabía que se había metido el mero. Dispararle y sacarlo. Y ahora subir para arriba, esos 40 y tantos metros. Y lo más impresionante es que va sobrado. Se ha llevado el mero en la mano para arriba. Es totalmente alucinante. Y ahí lo tenéis. Subir desde esas profundidades con el mero hay que estar muy fuerte y saber muy bien lo que hace uno. Qué gran mero, ¿verdad? Y un disparo monstruoso. Enhorabuena. Pues nuevamente, en el fondo. En este vídeo, como veis, nos ahorramos esas bajadas, largas bajadas, porque hasta 48 metros se hace largo. Se hace el vídeo un poquito más lento, aunque muchos de ustedes os gusta verlo íntegro. Desde la bajada hasta la subida. Pero como digo, esto es un vídeo remasterizado. Esto es un vídeo ya antiguo, al cual lo vamos a volver a sacar. Mirad. ¿La veis la silueta? Como veis, va nadando lento y poco a poco se va acercando. En esta ocasión vemos como no lo ha dejado totalmente muerto. Le toca forzarse un poquito para intentar sacarlo. Y empieza la subida. Ahí os pongo el cronómetro para que veáis nuevamente lo que tarda en subir. No siempre se matan los meros en el primer disparo. Y en muchas ocasiones, como tire para adentro, se enrocan y resulta muy complicado sacarlo. Aunque hemos visto que esa visera, en el fondo, tenía arena, por lo que muy probablemente, al tirar para afuera, sale solo. O incluso muchas veces, desde arriba, con las corrientes tan fuertes que hay en esta zona, la misma boya es la que lo saca. Es alucinante. Mirad lo que tarda en subir. 51 segundos en subir. Pues aquí vemos cómo le pide la boya al barquero, ya que nuevamente tendrá que bajar para poder sacar ese mero. Pues como en este vídeo, ya os pongo la imagen abajo. Pues muy complicado pescar en esta zona. Como veis, se ha pasado. Y ahora le toca nadar contracorriente para poder llegar hasta donde está el mero. Os daréis cuenta que cuando vea el mero, el hilo del carrete va a estar totalmente contrario, hacia la izquierda. De esa manera es imposible que la boya saque el mero. No os imagináis lo difícil que es nadar contracorriente, ¿eh? Es muy complicado. Y ahí está el mero. Vemos que le había disparado de aquella parte para acá y que la cuerda de ese fusil está enganchada en aquella esquina. Por lo tanto, lo remata y se asegura de liberar esa esquinita que tiene la cuerda para que después le cueste menos sacarlo. Así que va a necesitar otra bajada. No es fácil. Sabe que nadar esos metros contracorriente para llegar a la cueva le ha destrozado. Y ponerte a tirar del mero le costaría mucho volver a subir. A estas profundidades no se puede arriesgar. Es mejor volver a bajar y así estar más seguro. Realizar esfuerzos a esas profundidades puede ser muy peligroso. En estas profundidades lo más peligroso muchas veces no es el síncope, son los accidentes que te puede dar, ya que es mucha presión la que tiene que aguantar el cuerpo. Y mirar el tiempo que tiene de subida.
después de haber nadado todos esos metros contracorriente. 52 segundos. Marcha atrás para acá, anda, tío, para atrás. No, marcha atrás, marcha por aquí, por este lado de la... Pues aquí lo tenemos. Ahora sí, ha bajado justamente en el filo de la piedra. Ahora no tiene que nadar todos esos metros para llegar aquí. Y consigue sacar el mero. Como veis, otro gran mero. Estamos hablando que se trata de meros de muchos kilos. Meros muy grandes. Meros que los aguarras, te metes para adentro y te arrastran hasta el fondo de la cueva. Y más con lo pequeñito que es este pescador. Pero sí, ya lo tiene y ya se lo lleva para arriba. Y nuevamente os pongo la subida. Como veis, no la he puesto desde abajo del todo, sino desde cuando inicia la subida, realmente, ya que se ha quedado un poquito parado en el fondo mientras iniciaba a subir, aunque algunos metros ya había subido. Pero es que resulta impresionante. Muchos de los pescadores que salimos a pescar desde infantería, lo que tardamos en cada bajada es lo que tarda él simplemente en subir, que son muchos metros. Hay que estar muy preparado psicológicamente. No perder los nervios, seguir subiendo, tranquilizarte y esperar que llegues arriba. Nuevamente, 55 segundos de subida. Y esta vez sí, ha costado, pero ha conseguido sacar ese mero. Ahora lo veremos arriba. Menudo tamaño tiene. Y aquí lo pongo. Mirad qué guapo. Y qué manchita blanca tenía la cola, ¿eh? No sé exactamente lo que pesará, pero seguro que muchos de ustedes sabéis perfectamente lo que pesa. Sé que hay gente que tiene un gran ojo para los meros y los clava. Yo en mi caso no estoy acostumbrado a pescar muchos meros, así que no me arriesgo ni a decir cuántos tiene, ya que engañan mucho. Son peces que son muy rechonchos y cogen kilos muy rápidamente. Y ya, con esta imagen voy a despedir este vídeo, que espero que os guste. Como ya os dije, voy a ir subiendo algunos vídeos antiguos, estos vídeos que iniciaron en mi canal, estos vídeos que muchos llevamos años viendo, algunos vídeos que llevan por 9 millones de visualizaciones. Sé que os gustan y sé que os gusta volver a revivirlos, por eso los voy poniendo, y esta vez narrado. Aquí os dejo las mejores imágenes de este vídeo, que espero que os guste. Os leo los comentarios y ya sabéis, si podéis, hipear el vídeo, a ver si conseguimos lanzarlo un poquito, a ver si consigo subir un poquito el canal de YouTube, que está muy parado los seguidores. Ahí tiene muchas visualizaciones, pero la gente no le da a seguir y todo cuesta mucho. Pero como ustedes, poco a poco vamos consiguiendo subir en esta gran familia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.